Hola, bienvenidos a este nuevo video de cómo bloquear a clientes morosos. Aquí tenemos ya el script terminado. Es mucho más simplificado que los métodos anteriores con los que hemos venido trabajando en esta serie de videos. Voy a modificar esto para realizarlo desde cero y no confundirlos. Para los que son nuevos, tienen que descargarse estas reglas. Estos se los dejaré también en la descripción. Les dejaré el link del primer video, el método versión 1, para donde encontrarán estos scripts. También una página HTML para que les notifique en sus equipos al momento de realizar el corte. Ahora sí, vamos a agregar el primer cliente. Esta parte, para realizarlo de manera más fácil, voy a copiarlo y nos vamos en edición, reemplazar. Aquí pegamos y colocaré el nombre del cliente. En este caso será Pedro Pérez, Pedro-Pérez López. Le damos en reemplazar todo y se nos va a modificar todas las partes donde dice modificar. Una vez realizado eso, pasaremos a la dirección y colocarán su dirección del primer cliente. En este caso yo tengo la 254, terminación .254. Reemplazamos todo, nos vuelve a modificar estas dos. Ya una vez que tenemos el script terminado, modificado, vamos a copiarlo y iremos en la parte de System, Script, le damos signo más, colocamos el nombre del cliente. Podemos colocar solo Pedro, pero para identificarlo de manera más precisa, con el nombre correcto, Pérez López, Pedro. Ahora pegamos. En esto ya tenemos Julio, ya que estamos, perdón, aquí voy a modificar esta parte ya que tenemos la hora incorrecta. Ahora sí, tenemos Julio. En mi caso utilizo el primer día de cada mes para realizar el corte, y en esto, en la hora, coloco las 12 del día y ya tenemos el siguiente mes, que será julio, día primero. Ahora sí aplicamos y ok. Voy a abrir la parte de scheduler y voy a ejecutar este primer cliente. Seleccionamos y le damos en correr. Se nos agrega. Para no esperar demasiado tiempo, en esta parte voy a modificarlo, ya que le tenemos un intervalo de 3 minutos. Es demasiado tiempo para el ejemplo, ya que a ustedes pueden utilizar 3 minutos. Esto solo es como ejemplo para no alargar demasiado el tiempo de espera, y colocaré 10 segundos. Aplicamos y ok. Volvemos a correr el script. Se nos
modifica. Ahora ya podemos puedo modificar el reloj nuevamente y la fecha para alcanzar rápidamente el día 1 de julio. Aquí colocamos julio primero. Aquí voy a colocar las 11:59 minutos y los segundos 45. Aplicamos y ok. Una vez realizado eso, vamos a Firewall Address List a unos segundos para que realice el corte. Ahí está, se nos elimina de la parte de Scheduler y nos agrega la parte de Address List en morosos. Ahora vamos a abrir una página y nos debería de llevar a la notificación. Esperamos, ahí está. Estos en las computadoras solo es para páginas HTTP, pero en los equipos portátiles como teléfonos funciona como un portal cautivo. Los redirige al momento de si el cliente sale de casa y regresa. Al conectarse nuevamente al Wi-Fi le notificará, le dará un aviso y al momento de él seleccionarlo lo llevará a esta notificación. Como vieron, funciona perfectamente. Modifico nuevamente la hora que nos corrige. Ahora vamos a simular que tuvimos un fallo eléctrico, pero seguimos suspendidos. Para activarlo nada más tenemos que irnos nuevamente a System, Script, seleccionamos el cliente. Aquí recuerden que ya está modificado el tiempo correcto para el siguiente mes y solo le daremos nuevamente en correrlo. Se nos elimina de Address List y se nos coloca en la parte de Scheduler. Ahora revisamos si ya tenemos acceso a internet. Ahí está, ya tenemos acceso. Algo importante, si un cliente regresa y nos dice que pagará un siguiente mes, solo modifican esta parte, colocan en este caso coloco agosto, clico y al momento de nada más de correrlo se nos modifica. Como ven, es algo muy sencillo. Imagínense que tuvimos el fallo eléctrico el día del corte, que será agosto. Aquí deshabilito esto para poder modificar el reloj y colocamos aquí agosto. Pero recuerden que está a las 12 del día y tenemos bueno, aquí voy a corregir primero, pero el script siempre se ejecuta a las 12. Le damos en aplicar, pero como tiene un intervalo de 10 segundos, verán lo que sucede. Aplicamos y ok. Esperamos unos segundos y como ven detectó que el tiempo ya había sido expirado y nos elimina de Scheduler y se nos agrega en la parte de moros.
así que no nos debemos de preocupar de ese detalle, ya que podemos estar fuera de casa y el script haría su trabajo de suspender al cliente. Como ven, ha sido muy sencillo. Esto se los voy a dejar en la descripción del video. Aquí vemos que ya tenemos Byte, donde está realizando ya el respectivo corte. Cualquier duda, estamos. Nos vemos en un siguiente video.